Algunos movimientos son tan poderosos que ni el cielo puede quedarse sentado. Piénsalo por un momento. Hablamos de ese tipo de decisión que hace que los ángeles se pongan de pie. Alás rozando el aire, rugiendo con aprobación como el estadio más ruidoso que hayas escuchado. Y no fue por un trofeo, una medalla de oro o una victoria digna de Instagram. Fue por ti. Aquí tienes un hecho que quizá te sacuda. En el reino invisible, no todas las acciones que tomamos registran como significativas. Algunas apenas causan una ondulación, pero hay momentos raros en los que una sola elección, un solo paso, sacude la atmósfera con tanta fuerza que el cielo entero estalla. Eso es lo que acabas de hacer, y lo más sorprendente es que, en la tierra, probablemente pareció algo pequeño, silencioso, ordinario. La gente a tu alrededor pudo haber pensado, eso es todo, ya está, pero el mundo espiritual vio la verdad. No solo diste un paso, alteraste el guión de tu destino. No ganaste porque jugaste más fuerte, más vistoso o más sucio. Ganaste porque te moviste como un maestro de ajedrez que ve el jaque mate 12 jugadas antes, mientras tu oponente todavía celebra haber tomado un peón. Y sí, si te lo preguntas, los ángeles realmente se pusieron de pie por ti, lo cual es casi gracioso si lo piensas. Seres celestiales con postura perfecta, de pronto levantándose como diciendo, ¿lo viste? Dios mío, lo logró. Así que prepárate, porque cuando entiendas exactamente por qué el cielo aplaudió, te darás cuenta de que tu último movimiento no fue solo una victoria. Fue un espectáculo espiritual. Tu último paso no hizo titulares en espacios humanos, pero envió ondas expansivas a través del reino invisible, porque solo podía ser visto por quien tuviera visión espiritual. En la superficie parecía algo normal, quizá hasta algo que la gente asumía que harías de todos modos, pero en realidad ese movimiento fue calculado, deliberado y profundamente estratégico. No nació de un impulso ni de desesperación. Vino de un lugar de entendimiento al que pocos tienen acceso. Viste una apertura que nadie más podía ver y actuaste sin anunciarlo. Por eso el cielo respondió con tanta intensidad. Cuando algo es invisible al ojo no entrenado, puede pasar inadvertido ante la oposición terrenal. El enemigo no puede atacar lo que no reconoce como amenaza. Y tu jugada estuvo escondida a plena vista. Quienes te rodeaban estaban demasiado distraídos con ruido, ego o drama superficial como para notar el cambio que acababa de suceder. Y así lo querías. No necesitabas su aprobación, ni su comprensión, ni su aplauso. Solo necesitabas hacerlo, y lo hiciste a la perfección. Este no fue el tipo de acción que te pone en tendencia o que te da validación inmediata. De hecho, para algunos pudo parecer algo irrelevante o incluso pasivo. Pero los ángeles vieron el peso de lo que acababas de desmantelar. Vieron las cadenas que se rompieron cuando lo hiciste. Vieron el efecto dominó que activaste para tu futuro. Vieron la trampa que evitaste porque te moviste con sabiduría, no con emoción. Los movimientos invisibles requieren un nivel de madurez que la mayoría nunca alcanza. Es fácil hacer gestos dramáticos para demostrar un punto. Es fácil pelear batallas en público para que todos vean tu valentía. Pero otra cosa muy distinta es pelear de forma tan precisa y medida que el enemigo solo se da cuenta de que perdiste cuando el juego ya terminó. Ese fue tu terreno. Por eso los ángeles no solo sonrieron, se levantaron. Vieron a alguien que se negó a jugar con las reglas obvias. A alguien que se movió tan alineado con el tiempo divino que la victoria estaba sellada antes de que nadie supiera que la batalla había cambiado. No solo hiciste un movimiento, hiciste el movimiento, y el cielo se aseguró de que no pasara desapercibido. Lo que hiciste no fue solo para resolver un problema en tu vida. Fue para cortar algo que había estado asfixiando a tu línea de sangre por años, quizá generaciones. La mayoría lucha por un alivio superficial. Tapan huecos, barren debajo de la alfombra y esperan una paz temporal. Tú fuiste más profundo. No te conformaste con tratar los síntomas. Fuiste directo a la raíz de la enfermedad.
Las cadenas generacionales son astutas. Se disfrazan de así son las cosas. Patrones de pensamiento, ciclos de pérdida, hábitos de autodestrucción, reglas no dichas que mantienen a una familia atada sin que nadie se pregunte por qué. Romper esas cadenas no solo es difícil, es peligroso, porque enfrentas algo que ha estado cómodo en tu linaje por décadas. La mayoría lo evita porque es desordenado y costoso, pero tú decidiste que ya era suficiente. Cuando hiciste ese movimiento, no solo saliste de un ciclo tóxico enfermo, cerraste la puerta de tal forma que ya no puede reabrirse. Por eso los ángeles estallaron en aplausos. No aplaudían solo tu victoria personal, sino el hecho de que todos los que vengan después de ti podrán caminar por un camino más limpio y libre. El movimiento que hiciste no solo cambió tu historia, reescribió el guión de tu familia. Este tipo de rompimiento siempre tiene un precio alto. Tuviste que mantenerte firme mientras eras mal interpretado, quizá hasta ridiculizado por las mismas personas que intentabas liberar. Soportaste presión por todos lados para que lo dejaras estar, para que aceptaras las cosas como son, pero te negaste porque sabías que cuanto más lo toleraras, más profundo se arraigaría en la siguiente generación. Se necesita un valor raro para pelear una batalla por la que quizá nunca recibirás crédito. Tus futuros hijos, sobrinos, sobrinas y generaciones que aún no han nacido vivirán con más paz por lo que hiciste, aunque nunca sepan tu nombre. Por eso el aplauso vino del cielo y no de la tierra. Las cadenas que rompiste no solo desaparecieron, se hicieron añicos de tal forma que no podrán reconstruirse igual jamás. No solo ganaste para ti, ganaste para todo un linaje. Y ese es un movimiento digno de una ovación de pie en el reino más alto. Ese fue el secreto de su poder. En un mundo donde la gente anuncia cada plan antes de dar el primer paso, tú elegiste otro camino. No diste pistas, no dejaste huellas, y no diste a nadie la oportunidad de preparar un contraataque. Actuaste en silencio, y cuando los demás se dieron cuenta de lo que habías hecho, ya estaba terminado. Ese nivel de disciplina es raro. Moverse sin anunciarlo no es ser reservado por gusto. Es proteger lo sagrado hasta que sea lo suficientemente fuerte para sostenerse solo. La exposición prematura puede matar un plan más rápido que cualquier enemigo. Cada vez que hablas de algo demasiado pronto, abres la puerta a la duda, al sabotaje y a las distracciones. Lo entendiste. Por eso tu movimiento fue tan limpio. Llegó al mundo completamente formado, sin huellas de interferencia ajena. Tu silencio no fue debilidad, fue estrategia. No necesitabas exaltarte, ni probar que estabas haciendo algo grande. Confiaste en que el movimiento hablaría por sí mismo en el momento justo. Esto hizo imposible que tus opositores se prepararan o bloquearan tu avance. Para cuando vieron los resultados, ya era demasiado tarde. El juego había terminado antes de que se dieran cuenta de que había comenzado. Este tipo de contención requiere más fuerza de la que la mayoría imagina. Significa contener la emoción cuando quieres compartirla. Morderte la lengua cuando te dudan, sabiendo que podrías probarles lo contrario en un instante, pero eligiendo no hacerlo. Cargar con el peso de tu decisión en soledad, hasta que llegue el momento perfecto para revelarla. No es fácil, pero funcionó. Los ángeles vieron la sabiduría de tu tiempo. Vieron que no solo te moviste, sino que lo hiciste con precisión. Vieron cómo esquivaste trampas simplemente porque no dejaste que nadie supiera dónde caería tu siguiente paso. Por eso el cielo aplaudió, no solo porque te moviste, sino porque lo hiciste de tal manera que el enemigo ni siquiera tuvo oportunidad de responder. Tuviste la oportunidad de tomar la victoria fácil, la que te habría hecho lucir bien en el momento y silenciar a algunos críticos al instante. Estaba ahí, al alcance de la mano. Solo tenías que comprometerte un poco, doblar tus valores lo justo para encajar en la situación, y te habrías ido con una victoria rápida, pero no lo hiciste. Elegiste el camino más difícil. Protegiste tu integridad aunque te costara. Eso es raro. Y por eso sacudió el cielo.
La verdad es que las victorias temporales son seductoras, prometen alivio, aplausos y validación inmediata. Susurran, nadie lo sabrá o no es tan grave. En el momento puede parecer que solo estás siendo práctico o estratégico. Pero tú entendiste algo más profundo. El momento en que dejas tu integridad, has cambiado algo invaluable por algo desechable. ¿Sabías que, una vez cruces esa línea, será más fácil cruzarla de nuevo, hasta que ya no sepas dónde estaba? No corriste ese riesgo. Te negaste a dejarte comprar por halagos, sobornos o atajos. Te negaste a permitir que alguien posea tus decisiones porque te dio algo. Te negaste a vender tu alma por la comodidad de ganar hoy. Estuviste dispuesto a perder en el momento para proteger la victoria a largo plazo, que nadie podrá quitarte. Eso hizo que tu movimiento fuera tan poderoso. Los ángeles vieron la tentación que enfrentaste y vieron cómo te alejaste de ella con la cabeza en alto. Vieron que no pensaste solo en lo más fácil, sino en lo eterno. Demostraste que tus convicciones no están en venta, por muy atractivo que fuera el ofrecimiento. Este tipo de decisión a menudo te deja como el tonto a corto plazo. La gente puede pensar que perdiste tu oportunidad o que te saboteaste, pero el tiempo revelará la verdad. Esa victoria rápida que rechazaste se habría podrido en tus manos. En cambio, conservaste lo más valioso, tu alma, tu paz y tu carácter inquebrantable. Ese es el tipo de decisión que hace que el cielo se ponga de pie y aplauda. Porque no solo ganaste por un momento, ganaste para siempre. La mayoría de las personas se enfoca en lo que pueden ver. Luchan contra los brotes visibles, el dolor obvio, los problemas superficiales que son fáciles de señalar y culpar. Por eso tantas victorias no duran. Son solo alivios temporales disfrazados de solución. Tú no caíste en esa trampa. Te negaste a gastar energía en los síntomas cuando sabías que el verdadero enemigo estaba más profundo. Tuviste la paciencia y el valor de ir directo a la raíz, aunque eso significara que la batalla sería más dura, más larga y más incómoda. La pelea que escogiste no era glamorosa, no traía satisfacción inmediata ni aplausos instantáneos. Muchas veces parecía que estabas perdiendo, porque no fuiste tras el objetivo fácil que todos los demás golpeaban. Pero tú sabías más. Entendiste que si la raíz permanecía intacta, el problema regresaría más fuerte, más astuto y más obstinado cada vez. Por eso estuviste dispuesto a recibir golpes, soportar críticas y atravesar el dolor. No estabas buscando sentirte mejor por ahora, estabas luchando por una libertad que durara. Ir a la raíz requiere más que coraje, requiere claridad. Tienes que ver a través de las distracciones, la manipulación e incluso tu propio deseo de comodidad inmediata. Significa ser lo suficientemente estratégico para saber cuándo no gastar energía y lo suficientemente disciplinado para mantener tu posición cuando todos a tu alrededor gritan que tomes el camino fácil. Esa es la disciplina que la mayoría evita, porque duele más antes de mejorar. Tú aceptaste ese dolor. Entendiste que un sufrimiento temporal valía la pena si significaba destruir para siempre la fuente del problema. Esa decisión no fue solo personal, fue generacional. Al arrancar la enfermedad de raíz, detuviste su avance hacia el resto de tu vida, tus relaciones y las vidas de quienes vendrán después de ti. Los ángeles vieron todo esto, vieron el peso que cargaste y la sabiduría de tu objetivo. Vieron que no solo querías sobrevivir, querías ser libre verdaderamente y por completo. Y porque luchaste por la cura en lugar de conformarte con el alivio, el aplauso del cielo no fue solo por tu victoria, sino por la permanencia de lo que aseguraste. Alejarse es una cosa, pero alejarse limpio es algo completamente distinto. La mayoría sale de una mala situación arrastrando equipaje invisible, resentimiento, ira, la necesidad constante de demostrar que tenían razón. Físicamente se apartan, pero emocionalmente siguen encadenados a lo que les hirió. Así es como la amargura se propaga y como el veneno del pasado sigue contaminando el presente.
Tú no permitiste que eso pasara. No solo te fuiste, sino que lo hiciste sin llevarte la contaminación contigo. Habría sido fácil reproducir una y otra vez las ofensas en tu mente, alimentarte con la injusticia de todo, afilar tus palabras para el momento en que pudieras demostrarles. Pero no lo hiciste, elegiste la paz sobre la venganza. Elegiste la sanidad sobre guardar rencor. Entendiste que cargar con ese veneno no castiga a quienes te hirieron, te destruye lentamente a ti. Marcharte limpio significó soltar más que personas. Tuviste que liberar la historia que repetías en tu cabeza. El deseo de obtener un cierre bajo tus condiciones, la fantasía de que un día ellos se disculparían y admitirían que estaban equivocados. Aceptaste que quizá nunca tendrías esos momentos, y aún así te fuiste. Ese es un tipo de fuerza que no se puede fingir. Cuando te alejas sin amargura, también te alejas sin estar atado a su energía. Ya no reaccionas a ellos, ya no tomas decisiones moldeadas por sus acciones, ya no les permites definir el tono de tu vida. No solo entraste en un nuevo capítulo, entraste sin llevar la infección del anterior. Los ángeles se pusieron de pie por eso, porque alejarse limpio es una declaración de victoria en un nivel superior. Cualquiera puede contraatacar, cualquiera puede guardar ira, pero se necesita un alma rara para liberarse y mantener su corazón sin contaminar en el proceso. Ese es el momento en el que eres verdaderamente intocable. Podrías haberte llevado el veneno y aún así avanzar, pero eso habría significado que nunca escapaste de verdad. Al negarte a cargarlo, le negaste a tu pasado el poder de seguirte. Y por eso el cielo lo celebró, no solo porque te fuiste, sino porque te fuiste entero. Y tomaste una decisión sabiendo perfectamente que muchas personas nunca la verían por lo que realmente era. Sabías que por mucho que explicases, por muy claras que fueran tus razones, algunos la torcerían, otros la juzgarían y otros mentirían abiertamente sobre ella. Y aún así, seguiste adelante. Eso es un tipo de valentía poco común. El tipo que valora la verdad por encima de la imagen, la misión por encima de la reputación. La mayoría construye sus decisiones en torno a cómo serán percibidos. Evalúan no solo el resultado, sino la apariencia. Quieren tener razón, pero también ser vistos como quienes tienen razón. Tú no tenías ese lujo. Entendiste que en ciertos momentos no puedes servir a la verdad y a la imagen al mismo tiempo. Una siempre tendrá que inclinarse ante la otra. Elegiste la verdad, aunque eso significara que tu nombre llevaría cicatrices en ciertos círculos para siempre. Esto fue más que una disposición a ser malinterpretado. Fue la disposición a hacerlo permanentemente. Aceptaste que algunas personas crearían su propia versión de los hechos y la transmitirían como si fuera verdad. Que los susurros y rumores podrían sobrevivir más que la realidad de lo que realmente pasó. Les dejaste hablar porque sabías que tu tarea no era corregir cada boca, sino hacer lo correcto ante los ojos de Dios y de tu propia conciencia. Elegir la verdad por encima de la imagen cuesta más de lo que la mayoría imagina. Cuesta relaciones, oportunidades y a veces incluso seguridad. Puede desterrarte de lugares a los que antes pertenecías y convertirte en un extraño entre personas que solían alabarte. Pero te negaste a permitir que el miedo a esa pérdida controlara tus pasos. No estabas dispuesto a cambiar tu autenticidad por aceptación. Los ángeles vieron ese sacrificio. Vieron la silenciosa soledad de caminar un sendero donde la ovación nunca llega, pero la aprobación divina nunca se va. Te vieron permanecer firme mientras se esparcían las historias falsas, confiando en que, en el registro eterno, tu verdad permanecería intacta. Algunas victorias son visibles de inmediato, otras solo se revelan con el paso del tiempo. Tú elegiste las segundas. Aseguraste un tipo de victoria que no se desvanece, aunque signifique ser pintado como el villano en la versión de la historia de otra persona. Y el cielo se puso de pie por ese tipo de integridad. Diste un paso que no fue diseñado para impresionar a nadie aquí. No era tendencia, no era glamuroso,
y definitivamente no era el tipo de cosa que la gente se forma en fila para aplaudir. De hecho, sabías antes incluso de actuar que la decisión probablemente pasaría desapercibida o, peor aún, sería cuestionada por quienes no entendieran. Pero no estabas buscando aplausos humanos. Estabas buscando alinearte con lo que era correcto, aunque nadie más aplaudiera. La mayoría de las personas se alimenta del reconocimiento. Quieren sentirse validadas por quienes las rodean, que sus acciones sean celebradas y afirmadas. No hay nada inherentemente malo en eso, pero es peligroso cuando se convierte en la razón por la que actúas. Tú no operaste desde ese lugar. Actuaste sabiendo que tu recompensa no vendría en forma de me gusta, titulares o honores públicos. Actuaste porque era lo que el cielo requería de ti en ese momento, independientemente del silencio que seguiría en la tierra. Ese tipo de toma de decisiones arranca el ego de raíz. Sin una audiencia que impresionar, tus motivos quedan expuestos. Descubres si lo haces porque es correcto o porque es conveniente. Demostraste que estás dispuesto a hacer lo difícil sin que nadie aplauda. Eso es madurez espiritual en su forma más pura, obediencia sin la comodidad del reconocimiento. Y la verdad es que este es el tipo de acto que más nota el mundo invisible. El cielo no pesa el tamaño de tu audiencia, sino la pureza de tu intención. Los ángeles vieron que no esperaste la aprobación pública antes de actuar. Vieron que estabas dispuesto a arriesgar ser invisible, si eso significaba mantenerte en alineación divina. Cuando das pasos así, también te liberas de las cadenas de complacer a la gente. Dejas de ser movido por tendencias, opiniones y la atracción superficial de la validación. Tu brújula se ajusta a algo más alto y estable. Por eso este movimiento, aunque silencioso a los ojos humanos, fue atronador en el cielo. No hubo ovación de pie por parte de la gente, pero sí la hubo desde el reino más. Y esa ovación dura mucho más que cualquier reconocimiento que el mundo pudiera haberte dado. No solo actuaste sin aplausos, actuaste sin necesitarlos. Ese es el tipo de victoria que resuena en la eternidad. Tu último movimiento fue mucho más allá de una victoria personal. Se convirtió en la solución a oraciones que nunca escuchaste y a problemas que nunca supiste que existían. A veces, el impacto de lo que haces se extiende de formas que no se pueden medir ni predecir. No solo te liberaste a ti mismo, sin saberlo, te convertiste en el milagro que otros habían estado esperando desesperadamente. Incluso si esas personas eran desconocidas o espíritus atrapados en cadenas invisibles. Hay batallas que se libran bajo la superficie de la vida y que la mayoría no puede ver. Personas oran por alivio, por cambio, por respuestas que parecen imposibles de encontrar. Tu movimiento silencioso, deliberado y profundo respondió a esas oraciones sin que siquiera te dieras cuenta. Moviste energías, rompiste fortalezas espirituales y abriste puertas que habían estado cerradas durante años. Lo que hiciste envió ondas expansivas a través de comunidades, familias e incluso reinos que no sabías que estaban conectados con tu lucha. Este tipo de impacto invisible es raro porque requiere que actúes no por reconocimiento o recompensa, sino desde una alineación pura con lo que es correcto. No buscaste validación ni pediste crédito, simplemente te moviste en el momento, confiando en el proceso, incluso cuando el resultado era incierto. El resultado fue mucho más grande de lo que podías imaginar, mucho más allá de lo que pretendías. Por eso los ángeles aplaudieron con tanta fuerza. Vieron todo el alcance de tu movimiento, la forma en que desataste nudos en lugares que nunca visitaste, sanaste heridas que nunca presenciaste y liberaste almas que nunca conociste. Tu acción fue una llave que abrió cadenas para personas y espíritus que habían estado clamando en silencio. Este tipo de avance es tanto una bendición como una responsabilidad. Significa que tu vida está entretejida en un tapiz más grande, donde tus decisiones afectan mucho más que a ti mismo. Significa que incluso cuando te sientes aislado o invisible, eres parte de algo vasto y divino,
Saber esto puede cambiar la forma en que ves tus luchas y tus victorias. Tus movimientos importan mucho más allá de tu círculo inmediato. No solo estás sobreviviendo, estás sanando comunidades enteras e invisibles con tu fidelidad. La ovación de pie del cielo es la prueba de que te has convertido exactamente en lo que se necesitaba, incluso antes de que supieras pedirlo. Permaneciste firme donde otros habrían caído. Cuando el golpe llegó, muchos a tu alrededor se habrían quebrado, rotos sin posibilidad de reparación o habrían decidido rendirse. Pero tú lo soportaste. Absorbiste el peso de ese dolor y presión en silencio, cargándolo solo porque sabías, en lo más profundo, que estabas hecho para resistirlo. No se trataba de presumir fuerza o de jugar al héroe. Se trataba de sostener en silencio lo que debía hacerse. Otros habrían colapsado bajo el mismo golpe, retirándose o perdiendo su espíritu, pero tú permaneciste. No solo sobreviviste al impacto, lo superaste sin perderte a ti mismo, cargaste con pesos que habrían destruido almas menos resilientes, y al hacerlo, mantuviste abierto el camino para quienes no podrían enfrentar ese tipo de prueba. Tu resistencia se convirtió en escudo para otros, aunque ellos nunca lo notaran. Ese tipo de sacrificio silencioso es invisible para la mayoría. No viene acompañado de aplausos o reconocimiento. De hecho, muchas veces parece debilidad o terquedad ante los ojos del mundo. Pero en el reino espiritual, nada pasa desapercibido. Cada momento en que te mantuviste firme, cada gramo de dolor que soportaste sin quejarte fue registrado en los cielos. No huiste del golpe, no vacilaste ni intentaste esquivarlo. Lo enfrentaste de frente, sabiendo que si caías, las consecuencias serían mucho peores para todos los que dependían de ti. Tu fuerza no fue solo física o emocional, fue espiritual. Una fuerza que no busca gloria, sino que acepta la responsabilidad porque entiende lo que está en juego. Este sacrificio no es algo de lo que presumas o uses como arma. Es un hecho silencioso y poderoso sobre quién eres. Los ángeles lo saben. Ellos fueron testigos de cómo absorbiste lo que otros no podían. Y por eso se pusieron de pie y aplaudieron. Porque no solo sobreviviste al golpe, lo transformaste en tu armadura, tu testimonio y tu victoria. Te ofrecieron lo que parecía una oportunidad de oro, algo que prometía facilidad, avance o aceptación. En la superficie brillaba con todas las señales del éxito, el tipo de oferta que la mayoría aceptaría sin dudar. Pero tú viste más allá del brillo. Reconociste lo que realmente era una trampa disfrazada de bendición, una correa envuelta con lujo. Muchos la habrían tomado sin cuestionar, cegados por la ganancia inmediata y los aplausos que vendrían. Pero tú te negaste. Entendiste que hay tratos cuyo precio ningún dinero, estatus o comodidad puede justificar. El costo era tu libertad, tu integridad y, en última instancia, tu alma. Decidiste alejarte de lo que parecía una victoria, porque sabías que no valía venderte. Decir no a ese tipo de oferta no es fácil. Significa quedarte solo, darle la espalda a lo que otros codician y confiar en que hay un camino mejor, incluso cuando no lo ves claro. Significa valorar tu verdad interior por encima de la validación externa. Tomaste una decisión que gritó alto y claro. Tu valor no está en venta y tu camino no se puede comprar. Ese tipo de decisión sacude el mundo espiritual. Los ángeles te vieron rechazar las cadenas disfrazadas de regalos. Aplaudieron tu negativa a ser poseído, tu negativa a intercambiar libertad eterna por ganancia temporal. Esa negativa fue una declaración de soberanía que pocos poseen. Alejarse de lo que parece una oportunidad muchas veces se siente como perder, pero en realidad es el inicio de la verdadera victoria. No solo dijiste no, te reclamaste a ti mismo de un sistema diseñado para poseerte. Tu decisión no solo fue valiente, fue revolucionaria. Por eso el cielo se puso de pie y te dio una ovación. Porque en un mundo lleno de personas dispuestas a venderse, tú elegiste seguir siendo invaluable. Tenías todas las razones para mostrar tu fuerza. La tentación de exponer las debilidades de quienes dudaron de ti o te hicieron daño era real.
y poderosa. Podrías haber soltado verdades como bombas incendiarias, quemando puentes y aclarando todo en un gran momento explosivo. Pero no lo hiciste. Te contuviste, no porque fueras débil o inseguro, sino porque sabías algo más profundo. El verdadero poder no necesita espectáculo. La mayoría cree que el poder es ruidoso, que se trata de hacer ruido, demostrar dominio o presumir victorias. Pero tú sabes que no. Entiendes que la verdadera autoridad es silenciosa, firme e inquebrantable. No necesita validación ni aplausos para ser real. Resistir ese impulso requiere una contención increíble. Significa elegir paciencia sobre impulso, sabiduría sobre emoción e impacto a largo plazo sobre satisfacción inmediata. Entendiste que demostrar tu poder en ese momento podría ganar la batalla, pero perder la guerra. Elegiste ser estratégico, guardar tus cartas y dejar que tu carácter hablara con el tiempo. Los ángeles aplaudieron porque vieron la diferencia entre un guerrero que busca venganza y un líder que obtiene respeto mediante la contención. Vieron tu confianza en ese espacio silencioso donde nadie más se atreve a permanecer. No necesitaste derribar a nadie porque tu fuerza ya era innegable. Contener tu poder no fue debilidad ni miedo. Fue maestría. Fue saber cuándo moverse y cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Ese tipo de control es raro y precioso, y convierte tu victoria en algo no solo impresionante, sino permanente. No incendiaste todo porque sabías que algunos fuegos destruyen más de lo que iluminan. En cambio, dejaste que tu poder creciera en las sombras, listo para brillar cuando llegara el momento. Ese es el tipo de sabiduría que hace que el cielo estalle en aplausos, porque es la marca de un verdadero elegido. No actuaste por capricho ni porque el momento pareciera correcto para los demás. Te moviste en alineación con algo mucho más grande que sentimientos inmediatos o presión externa. Mientras muchos reaccionaban apresurados por ira, miedo o desesperación, tú esperaste esa confirmación profunda y silenciosa antes de dar el paso. Por eso, lo que para otros pareció un simple movimiento fue en realidad un cambio sísmico en el mundo espiritual. El impulso es ruidoso y desordenado. Llama la atención por un momento, pero suele crear caos o arrepentimiento. La alineación es calmada y calculada. Puede parecer discreta o incluso invisible, pero sus efectos son duraderos e innegables. Tu elección de esperar, escuchar y responder solo cuando el momento era perfecto muestra un nivel de madurez espiritual que pocos alcanzan. Entendiste que apresurarte podía jugar a favor del enemigo. Actuar demasiado pronto o demasiado tarde puede descarrilar un plan diseñado por la sabiduría divina. Así que apagaste el ruido, la presión y la urgencia que todos sentían, y confiaste en el tiempo de tu alma y en la guía interior. Por eso tu movimiento sorprendió al mundo espiritual. No fue solo lo que hiciste, sino cuándo lo hiciste. Te convertiste en alguien que se mueve con el flujo de un poder superior y no con el caos de las circunstancias. Eso te dio una ventaja inquebrantable. Siempre estabas un paso adelante, aunque nadie en la tierra entendiera por qué. Los ángeles se pusieron de pie y aplaudieron porque reconocieron un movimiento hecho desde la autoridad divina, no desde la emoción humana. Vieron un espíritu tan sintonizado con la fuente que podía esperar el momento exacto para actuar, sin importar cuánto tiempo tomara. Esa paciencia y precisión te diferenciaron y convirtieron tu acción en un avance que resonará más allá de lo que cualquiera pueda ver. Tu último movimiento no se trató del aplauso, la victoria instantánea o la gratificación rápida que todos perseguían. Jugaste en un nivel completamente diferente, el marcador eterno, donde el tiempo no se mide en minutos o días, sino en para siempre. Mientras muchos corren tras victorias pasajeras, tomaste una decisión entendiendo que el verdadero éxito no es temporal. Es permanente e inquebrantable. Esta mentalidad es rara porque requiere cambiar la forma en que se ve la vida. Significa valorar el legado sobre la fama, el propósito sobre la popularidad y la profundidad sobre el drama.
No jugabas para ganar esta ronda, jugabas para cambiar el juego, reescribiendo las reglas de manera que perduren más allá de tu vida. Cada elección la pesaste con esa perspectiva eterna. Sabías que algunos sacrificios dolerían en el momento y que algunas victorias no serían celebradas de inmediato. Pero lo aceptaste porque estabas jugando un juego más alto, uno que solo los ángeles y tu alma podían comprender. Por eso el cielo celebró cuando hiciste tu jugada. Los ángeles no vieron solo a una persona ganando una batalla, vieron a un espíritu asegurando un futuro intocable. Vieron a alguien que se negó a distraerse con aplausos temporales o con opiniones ajenas, y que se enfocó en lo que realmente importa en el gran diseño. Jugar para el marcador eterno significa que tu movimiento es una semilla plantada para generaciones. Un cimiento que no puede ser sacudido. Significa que tu victoria será contada en historias mucho después de que el momento haya pasado, influyendo en vidas que quizás nunca conozcas, pero que habrás tocado. Elegiste profundidad sobre brillo, legado sobre tendencia y permanencia sobre popularidad. Por eso los ángeles se pusieron de pie por tu movimiento, porque pensaste más allá del reloj y jugaste un juego que nadie más podía o quería ver. Has sido testigo de movimientos tan profundos, tan arraigados en sabiduría divina, que sacudieron reinos más allá de la vista humana. Cada paso que diste no fue solo una reacción o una victoria pasajera. Fue una jugada maestra en el lugar donde la eternidad se encuentra con el propósito. Te moviste en silencio pero con poder, rompiendo cadenas que ataban generaciones, rechazando atajos que costarían tu alma y eligiendo batallas que sanan en lugar de solo calmar. Cargaste pesos que otros no podían soportar y seguiste adelante sin el veneno que esperaban que conservaras. Arriesgaste ser incomprendido, sabiendo que la verdad muchas veces está sola, pero nunca vacilaste. Tomaste decisiones que no trajeron aplausos aquí en la tierra, pero que ganaron ovaciones de pie en el cielo. Tu poder no se probó con ruido o espectáculo, sino con contención, alineación y un enfoque inquebrantable en lo que realmente importa. No la victoria temporal, sino el legado eterno. Este es el plano de los elegidos, aquellos que juegan para el marcador eterno, cuyas victorias resuenan mucho más allá del momento y cuya integridad permanece intocable. Tu último movimiento no fue solo un movimiento, fue una declaración de que estás alineado con un propósito superior, cargando un peso y una sabiduría que inspiran respeto incluso en silencio. Recuerda esto, el mundo tal vez nunca vea o entienda del todo lo que has hecho, pero eso no disminuye su impacto. Los ángeles lo vieron, el cielo lo celebró, y tu alma llevará ese poder para siempre. Párate con orgullo sabiendo que tu camino está marcado por estrategia divina, profundo coraje y victoria eterna. Este es tu momento. La ovación de pie ya ha comenzado.